Bueno, muy bien. Bueno, pues estamos ya en la fase final, ¿verdad? Esperamos que la siguiente clase sea la última, pero si nos hace falta otra más, pues el lunes siguiente nos vemos, ¿no? Esperemos que no tengamos que levantarnos temprano el siguiente lunes, pero si no, nos levantamos y ya. Bueno, miren, gracias por estar. Como siempre, buenos días a todos. Y miren, hoy voy a ver un poco el programa AlphaZero. AlphaZero es un producto de DeepMind. DeepMind es una compañía de inteligencia artificial que es propiedad de Google. En el 2016, AlphaGo, un programa que juega al Go, al juego oriental, derrotó. ¿Qué pasó? Ok, no sé qué pasó. Derrotó al mejor jugador del juego oriental del Go en el mundo, o uno de los mejores del mundo, Lee Sedol. Esta versión de AlphaGo, para lograrla, usó un gran conjunto de partidas de Go de los mejores jugadores del mundo para entrenar una red neuronal. Las redes neuronales, ahorita vamos a hablar un poco de eso, son las que permiten, en este caso, jugar bien un juego, pero a través de hacer un entrenamiento previo con millones de partidas o miles de partidas. De ahí que también todo este asunto de Big Data sea tan importante, ¿no? Si ustedes quieren hacer reconocimiento facial, pues hay, por ejemplo, una serie de colecciones públicas en algunos casos, otras que se venden, de fotografías de rostros, ¿no? Para hacer programas o redes neuronales que utilicen reconocimiento facial. Y bueno, DeepMind trabajó en AlphaGo, que se supone que es un juego más difícil que el ajedrez, y sin embargo, en el 2017 publicaron en Nature un artículo denominado Mastering the Game of Go Without Human Knowledge. En el artículo, en el rollo que les voy a mandar hoy, están bien los enlaces por si lo quieren leer, ¿no? El título del artículo es Llegando a la maestría en el juego del Go sin conocimiento humano, en donde se describen particularmente cómo se hizo la red neuronal de AlphaGo 0, ¿no? Para jugar Go. Y no solo venció a todos los jugadores de Go anteriores, humanos o máquinas, sino que esto lo hizo apenas con 3 días de entrenamiento. Lo cual, por un lado, deprime un poco, porque un jugador de Go se la pasa toda la vida tratando de dominar el juego y un programa en 3 días de entrenamiento lo resuelve, ¿no? Pero bueno, así está la tecnología. Pero el siguiente paso fue atacar el juego del ajedrez, y también hay un artículo al respecto donde los creadores del sistema AlphaZero indican: el juego del ajedrez es el campo más ampliamente estudiado en la historia de la inteligencia artificial. Los programas más fuertes se basan en una combinación de técnicas de búsqueda sofisticadas, adaptaciones específicas y funciones de evaluación hechas a mano que han sido refinadas por expertos humanos durante varias décadas. Por el contrario, el programa AlphaGo 0 logró recientemente un rendimiento sobrehumano en el juego del Go, partiendo tan solo del conocimiento de las reglas del juego y aprendiendo a jugar contra sí mismo. En este documento generalizamos este enfoque en un único algoritmo AlphaZero que puede lograr lo que se llama una tabula rasa, ¿sí? Es decir, sin importar de qué juego se trate, y que puede lograr un rendimiento sobrehumano en muchos campos desafiantes. Comenzando desde el juego aleatorio y con el solo conocimiento de las reglas del ajedrez, AlphaZero logró en 24 horas un nivel de juego sobrehumano en los juegos de ajedrez y shogi, que es el ajedrez japonés, así como en el Go, y derrotó convincentemente a un programa campeón del mundo en cada caso. Bueno, ¿cómo funciona AlphaZero? AlphaZero no funciona como los programas tradicionales, que es algo que vimos cuando estudiamos el artículo de Claude Shannon en el 49, que escribió en el 49, ¿no? Sino que usa una red neuronal artificial. Una red de esta naturaleza es un modelo computacional inspirado en el comportamiento observado en las redes neuronales biológicas. Básicamente es un conjunto de unidades que se llaman neuronas artificiales, que están conectadas entre sí para transmitir señales. La información de entrada atraviesa la red neuronal, donde ocurren ciertas operaciones, dando como resultado ciertos valores de salida. Básicamente, una neurona es una especie de sistema que yo le alimento un dato. Y si el dato llega a un umbral, entonces se dispara
pues un estímulo eléctrico, ¿no? Si no, la neurona ni se da cuenta de la existencia del estímulo, ¿no? De eso trata básicamente las redes neuronales. Poner muchas redes neuronales, miles y miles, significa finalmente eso. Significa pasarle un sinfín de datos, ¿sí? Y cuando ocurre un umbral de acuerdo a cierta regla, ¿sí? Que en general es una función matemática, entonces se dispara la neurona y manda un estímulo, un 1, ¿no? En términos binarios, ¿no? Si no, está en cero y no manda nada, ¿no? Bueno, los programadores de AlphaZero crearon una red neuronal que debía aprender cómo jugar a partir de ejecutar partidas contra sí misma y de ahí ir cambiando los valores de los pesos de las neuronas. Las redes neuronales, a través de este entrenamiento continuo, lo que van haciendo, van modificando de alguna manera sus pesos, de tal manera que los umbrales van cambiando y llegan en algún momento a un mínimo local, que es el valor óptimo, y de ahí en adelante se decide que esa es como el equivalente a la función de evaluación, ¿no? En el caso del ajedrez. AlphaZero empezó entonces a jugar al ajedrez contra sí mismo, haciendo jugadas aleatorias sin mayor sentido, solamente siguiendo las reglas del juego. Así, cada partida jugada le permitía a la red neuronal sacar conclusiones e ir ajustando sus parámetros sobre qué jugadas eran las correctas y cuáles no. Ojo en esto, después de 9 horas y 44 millones de partidas contra sí mismo, AlphaZero ya se había enseñado a sí mismo lo suficiente para convertirse en el mejor jugador de ajedrez. Lo interesante es que, al contrario de los programas tradicionales, como por ejemplo Stockfish, AlphaZero no calculaba millones de jugadas. Por ejemplo, Stockfish, que es uno de los programas más fuertes del planeta, junto con Houdini y Komodo, puede analizar en posiciones complejas unos 70 millones de movimientos por segundo. Eso en una PC, ¿eh? AlphaZero calculaba apenas 80,000 posiciones por segundo. ¿Cómo era posible para AlphaZero competir contra el poder de la fuerza bruta de Stockfish? No parece sencillo de entender, pero la red neuronal de AlphaZero era capaz de sintetizar los mejores movimientos y de alguna manera aprender conceptos como hacen los humanos, creando así una especie de intuición ajedrecística en la red neuronal. Uno de los problemas con las redes neuronales es que efectivamente podemos, en un momento dado, entrenar con millones de situaciones una red para que reconozca frases, reconozca rostros, reconozca animales, etcétera, ¿no? O reconozca posiciones de ajedrez y las pueda valorar, ¿no? Pero lo que no es fácil saber es qué diablos está pasando internamente en la red, porque finalmente es un modelo matemático, ¿no? Hoy en día no solamente se trabaja en redes neuronales, sino que se trabaja en algunos programas que vendrían a ser como depuradores o debuggers para tratar de entender cómo la red neuronal ha descubierto ciertos conceptos y, bueno, sintetizarlos de tal manera que los podamos entender nosotros también, no solamente en términos de una función matemática, ¿no? O en términos de ceros y unos como hace un programa, ¿no? Lo que hacía normalmente un programa de ajedrez tradicional antes de tener AlphaZero es un árbol de variantes y calcular las posibilidades, sus posibles respuestas, las respuestas de esos movimientos y etcétera, así sucesivamente. Estas estructuras crecen muy rápidamente. Si consideramos, por ejemplo, que en cada posición de una partida de ajedrez hay unas 30 jugadas posibles, el ramaje del árbol de variantes es de 30. Entonces, para que una máquina analice 6 movimientos, se requiere de hacer 30 a las 6 movimientos, que significa 729 millones de movimientos posibles. Esto obviamente se sale muchas veces de la capacidad de muchos de los programas, ¿no? Pero bueno, un programa como Stockfish analiza 80 millones de movimientos casi sin despeinarse, ¿no? Bueno, una vez que existe un árbol de variantes, se sigue un procedimiento llamado minimax, en donde se minimizan las jugadas del contrario y se maximizan las propias, que es lo que vamos a ver el viernes. Este procedimiento incluso se mejora a partir de lo que se llama la poda alfabeta. La poda alfabeta me parece que ordena los datos, si mal no recuerdo, y de las variantes, y de alguna manera elimina las que son menos promisorias, ¿no? Con algún criterio. Pero eso no lo tengo nunca lo tengo muy claro, nunca he podido escribir mi propio programa de alfabeta, pero el viernes lo solucionamos sin problemas. Lo revisamos.
La idea de la poda alfabeta permite reducir el tamaño del árbol quitando las variantes a examinar que se demuestra que son superfluas o que no ayudan. Hoy en día la poda alfabeta es mucho más sofisticada porque los programas la combinan con la función de evaluación del programa de ajedrez, que es el corazón de la evaluación de las posiciones. Pero AlphaZero no usa Minimax ni alfabeta. En su lugar usa el árbol de búsqueda Monte Carlo, el cual, hay que decirlo, se había intentado usar mucho antes, pero con muy malos resultados. En esencia, el método Monte Carlo hace lo siguiente: evalúa una posición generando secuencias de movimientos de cierta manera arbitraria, es decir, de la posición original, mueve las piezas pues arbitrariamente lo puede hacer, sacando a la larga una media, un promedio de los resultados finales, cuántas jugadas generadas le llevó el triunfo, el empate o la derrota, y así entonces decide qué movimiento realizará la máquina. AlphaZero genera 800 desarrollos para cada movimiento que analiza. La función de evaluación de AlphaZero, a todo esto, no funciona como la de los programas tradicionales, pero ahorita hablamos un poco de eso. Bueno, entonces tenemos que entender lo que hace la red neuronal. Los datos de entrada, fundamentalmente en la red, es la posición actual del tablero. Se procesa en una capa de neuronas, cada una enviando su resultado a las neuronas de la siguiente capa. Esto se hace sucesivamente con cada capa de la red neuronal hasta que llega a la salida y al resultado final. En AlphaZero se producen en realidad dos resultados: una evaluación de la posición del ajedrez y una evaluación de cada jugada legal en la posición. La red neuronal puede tener muchas capas, miles, con valores matemáticos que deciden la salida de las neuronas a las siguientes capas. Estos valores matemáticos son estas funciones que permiten saber si se llegó al umbral o no. Ese es el punto básico, ¿no? Hay montones de funciones, la más usada es la sigmoidea, ¿no? Pero hay muchas funciones que se han intentado, ¿no? Los ingenieros de DeepMind colocaron 80 capas de cientos de miles de neuronas. Esto equivale a que los resultados de las neuronas en cada capa se multiplican por parámetros que se llaman pesos, que le dan un resultado a cada neurona de activarse o no de activarse, de manera idéntica como trabajan las neuronas en el cerebro. Desde luego que las neuronas cerebrales trabajan a través de sistemas que son bioquímicos, pero al final del día, si lo pensamos nada más en términos conceptuales, una neurona dispara un estímulo siempre y cuando se llegue al umbral, ¿no? Cuando se llega al umbral de la información, es decir, se llega a un valor máximo, entonces se dispara la neurona y se activa y manda un 1, ¿no? En caso contrario, la neurona manda un 0, es decir, no manda nada, está en 0, ¿no? Los pesos de la red neuronal, se van ajustando de acuerdo a las valoraciones que se van haciendo en esta misma red y se va aprendiendo sola. Estos pesos se modifican de acuerdo con los resultados de la evaluación de las posiciones, con este algoritmo de Monte Carlo, ¿no? A esto se le llama aprendizaje por refuerzo. Para que la técnica funcione, se requiere entrenar la red neuronal, en este caso AlphaZero, para que juegue millones de partidas contra sí mismo para así modificar los pesos de la propia red, ¿no? Y esto está en un artículo en chess.com, el cual pongo el enlace abajo, ¿no? Hay que decir que AlphaZero tiene una parte de la red neuronal que evalúa las posiciones y esto se denomina red de valores. Otra parte es la que recomienda los movimientos y esto se le llama red de políticas. Esta última red permite que el crecimiento exponencial de variantes desaparezca porque se implementan políticas que toman en cuenta la red de valores para saber si vale la pena investigar una línea más profundamente. Esto, se encontró, sustituye la necesidad de analizar millones de movimientos. Es decir, estos personajes de AlphaZero, de DeepMind, lo que hicieron es un sistema a través de una búsqueda Monte Carlo, que en el fondo es una búsqueda estadística, ¿no? Y entonces a través de eso deciden, a través de estadística, cuáles son pues las mejores posiciones y describen una red de políticas para saber cuáles son esas mejores jugadas de acuerdo a otra red neuronal de valores, ¿no? Bueno, ahora bien, hay que decir, y esto es muy importante porque hubo mucha gente que cuando salió el AlphaZero dijo, bueno, ¿dónde lo compro, no? Pero vamos a ver qué está pasando acá. Bueno, AlphaZero no usa una computadora típica para ejecutar la red neuronal. DeepMind usa hardware especializado que se llama TPU, unidades de procedimiento tensorial, las cuales son circuitos integrados desarrollados por Google para el aprendizaje automático.
Déjenme ver una cosa. Eso está descrito en Wikipedia, en la unidad de procesamiento tensorial, ¿no? Para quien quiera ver ahí de qué se trata exactamente. AlphaZero usa 5000 TPUs de primera generación para generar las partidas aleatorias y se usan para entrenar a la red, mientras que usa 64 TPUs de segunda generación para realizar este entrenamiento. Pero para jugar al ajedrez, AlphaZero solamente requiere 4 TPUs. Google ha calculado que un TPU es 20 veces más rápida que un GPU moderna. Las tarjetas de NVIDIA tienen cientos de GPUs, que son unidades de procesamiento gráfico, ¿no? Que son CPUs que permiten hacer el procesamiento en paralelo, ¿no? Y Google dice que un TPU es 20 veces más rápido que un GPU moderna, por lo que la máquina de 4 TPUs que venció Stockfish en un match, ahorita hablamos de eso, tiene un potencial al menos de 80 veces superior al de una PC normal. Por ello mismo, no se piensa que DeepMind se comercialice con una versión de AlphaZero para las computadoras caseras, ¿no? Eso pues sería interesante. Pero de todas maneras, hay que decir también que hay un programa que se llama Lee0, o Lila 0, que está modelado en el artículo que presentó DeepMind en Nature acerca de cómo juega AlphaZero, y el programa Lila 0 funciona, prácticamente está entre los 3, 4 mejores del mundo, ¿no? Es decir, funciona bajo una red neuronal, pero en un sistema mucho más tradicional y comercial, ¿no? Bueno, fíjense, AlphaZero tuvo unas 9 horas de entrenamiento antes de jugar un encuentro con Stockfish a 100 partidas. Pero aquí DeepMind puso algunas restricciones. Por ejemplo, puso que Stockfish tuviese que jugar una jugada por minuto. AlphaZero venció a Stockfish 64-36 sin sufrir derrota alguna. 28 ganados, 0 perdidos y 72 empates. Cabe decir que en estas 9 horas de entrenamiento, la máquina jugó 44 millones de partidas, poco más de 1000 partidas de ajedrez por segundo. Si consideramos que las bases de datos aglutinan, o sea, las bases de datos modernas de ajedrez tienen unos 8 millones de partidas registradas por seres humanos en toda la historia del ajedrez, AlphaZero ganó la experiencia de 5 veces esta información. Aunque hay que decir que debido al esquema de entrenamiento, las primeras partidas, probablemente decenas o cientos de miles de ellas, habrán sido prácticamente al azar, ¿no? No obstante, el exitoso resultado de AlphaZero contra Stockfish es evidente que las condiciones de los tiempos de reflexión fue, por decirlo menos, peculiar. Es decir, darle un minuto por cada jugada a Stockfish es como ponerle un poquito limitaciones muy serias, ¿no? De acuerdo a Tom Ropstad, uno de los autores de Stockfish, los resultados del match en sí no tienen mucho significado por la extraña elección de controles de tiempo y la configuración de parámetros de Stockfish. Las partidas se jugaban a un tiempo fijo de 1 minuto por jugada, lo cual significa que Stockfish no puede usar su tanteo de gestión de tiempo, en donde se invirtió mucho esfuerzo para que Stockfish identificara los puntos críticos de la partida y decidiera cuánto tiempo invertir en cada movimiento. Poniendo un tiempo fijo en movimiento, su fuerza se ve bastante afectada. Además, la versión que usaron de Stockfish es de hace un año, lo cual no era tan estable como la actual. Dice Ropstad, uno de los creadores de Stockfish, dice, creo que el porcentaje de tablas habría sido muy superior en un match con condiciones más normales. Bueno, eso lo menciona en una revista Peón de Rey, que hizo un informe especial sobre AlphaZero, ¿no? Pero bueno, por otra parte, programas tradicionales como Houdini, Comodo o Stockfish usan una biblioteca de aperturas que indica las mejores jugadas en las diversas variantes que pueden darse. En el encuentro contra AlphaZero, se le privó de esta ayuda a Stockfish, lo que hace que algunas de las jugadas sean, en el mejor de los casos, mediocre, con respecto a otros movimientos que podrían mantener el equilibrio y que además ya se conoce que son mejores jugadas. En ese sentido, el experimento de AlphaZero usó extraños parámetros para sus mediciones, lo cual queda aún por ser explicado, ¿no? Y entonces los resultados del experimento no son tan espectaculares como DeepMind pretende hacernos creer, ¿no? Bueno, aquí en el artículo que les pongo, hay 2 partidas de AlphaZero contra la computadora Stockfish y los comentarios son de el gran maestro Miguel, Illescas, y
Y bueno, vale la pena que le echen un vistazo. Hay en algún momento una jugada muy interesante que el mismísimo gran maestro Paco Vallejo, que es muy, muy fuerte, quedó asombrado por la idea de la máquina, ¿no? La computadora entregó un montón de piezas, pero el rey negro está en campo abierto y entonces hace una jugada muy rara, pero el ataque lo recrudece, ¿no? Entonces es interesante cómo lo maneja la máquina, cómo resuelve, ¿no? Este, Ahora, debo decirles que cuando se han puesto a analizar a los motores de ajedrez tradicionales, las posiciones de AlphaZero en general coinciden en un buen porcentaje de jugadas, ¿no? Y eso habla de que los programas tradicionales también juegan muy fuerte. La segunda partida también de AlphaZero contra Stockfish, también tiene una jugada muy, muy sorprendente que fue muy alabada en los análisis que se hicieron en el momento. De todas maneras, habría que sacar algunas conclusiones al respecto. Hay muchas partidas ya mostradas de AlphaZero jugando contra Stockfish, pero sí sería interesante dos cosas, en mi opinión. Una es poner a jugar a AlphaZero contra Stockfish sin las limitaciones que le impusieron, a ver cómo les va, ¿no? Por otro lado, AlphaZero se ha usado para tratar de jugar, de encontrar variantes del ajedrez que sean más o menos razonablemente buenas. Por ejemplo, tenemos el ajedrez de Fischer, el Random Chess, pero que es una modalidad bastante simpática nada más para no jugar el ajedrez tradicional, ¿no? Se supone que Fischer inventó eso con la intención de que ganara el que jugara mejor, no el que tenía más información o el que había estudiado más las aperturas o lo que sea, ¿no? Casualmente Fischer era un león estudiando, así que se me hace muy raro su concepto por ahí. Pero AlphaZero, por ejemplo, probó jugar sin la posibilidad de que haya enroque, ¿no? Y por una sugerencia de Kramnik, un gran maestro de ajedrez que fue campeón del mundo, ¿no? Y parece ser que se hacen también partidas muy, muy interesantes. La restricción de quitar el enroque sí es una restricción muy fuerte y el ajedrez se juega tradicional, pero sin el enroque, ¿no? Y eso sí, parece ser que los porcentajes de victorias y derrotas no cambia considerablemente, así que podría ser una versión nueva de jugar porque sin el enroque cambian mucho la perspectiva de las partidas, ¿no? Pero bueno, las conclusiones que habría que sacar de AlphaZero es que sí es un parteaguas en el mundo del ajedrez, ¿no? Hasta antes de AlphaZero, todos los programas seguían las ideas de Claude Shannon, de su famoso artículo, y les diría yo que si ustedes quieren meterse a hacer un programa de ajedrez, antes de hacer ninguna red neuronal, deberían probar hacer un programa de ajedrez, perdón, con los criterios que Shannon estableció, ¿no? Pero el AlphaZero ha cambiado el paradigma y para decirlo de forma coloquial, le dio jaque a los esquemas basados en algoritmos minimax y alfabeta, ¿no? La razón de todo esto es probablemente el empuje que las redes neuronales han tenido en los últimos años, en donde a través de técnicas como aprendizaje profundo y aprendizaje reforzado, se ha logrado obtener sistemas que compitan con los seres humanos en temas en donde antes parecía imposible la inclusión de decisiones a través del cómputo, ¿no? Cabe siempre señalar que las redes neuronales requieren de millones de datos para poderse entrenar, ¿no? AlphaZero en realidad es una revolución, porque no solamente nos ha enseñado la riqueza del ajedrez, sino que además parece estar vislumbrando que hay otras maneras de jugar, ¿no? De atacar el juego. La red neuronal de AlphaZero es capaz de mostrar ideas que tal vez los seres humanos ya habían descartado o bien eran parte de los prejuicios humanos. Muchas veces las jugadas que hace AlphaZero son sorprendentes porque van en contra de la intuición humana, ¿no? Pero al final el análisis bestial que hace AlphaZero demuestra la virtud de esas jugadas, ¿no? El programa de DeepMind, a diferencia de los programas anteriores de ajedrez, aprendió a jugar ajedrez por sí mismo y para ello jugó millones de partidas ultra rápidas. A la red neuronal no se le dio ningún conocimiento estratégico de ajedrez, por lo que el sistema tuvo que desarrollar libremente, sin, curiosamente, tener que lidiar con las ideas preconcebidas de los ajedrecistas expertos. Finalmente, los programas de ajedrez
son el reflejo de los prejuicios humanos, ¿no? De alguna forma, ciertas jugadas que consideramos malas, a lo mejor no son tan malas, ¿no? O sea, ya son prejuicios que nos hemos establecido, ¿no? Puede ser, puede ser que no sean prejuicios, puede ser que sea un juicio exacto, ¿no? Pero bueno, pero con la existencia de las redes neuronales se plantean nuevos retos a los programadores. Como una red neuronal es básicamente un modelo matemático, no es trivial el poder entender cómo esta red aprende y cómo ha llegado a las conclusiones a las que llega. De hecho, lo que les decía, se trabaja muy duro en generar sistemas que puedan analizar el comportamiento de la red de forma tal que pueda ayudarnos a explicar por qué se ha llegado a ciertos criterios. Esto parece ser una parte fundamental en todo el desarrollo de AlphaZero. Si pudiésemos saber por qué se llegó a ciertas conclusiones sobre cuáles son las jugadas óptimas, podríamos entender incluso más del juego ciencia. Pero vayámonos más lejos. Pensemos en sistemas que no juegan al ajedrez, sino que, por ejemplo, diagnostican enfermedades. ¿Sí? Un sistema que diagnostica enfermedades a través de una red neuronal estaría obligada a explicar por qué llegó a un diagnóstico y por qué llegó a dar un tratamiento específico, ¿no? Con ciertas medicinas. Sí, solamente lo que pasó fue que se entrenó, por ejemplo, estudiando muchísimos casos, ¿no? Millones de casos de gente enferma, ¿no? Entonces, si yo quiero usar una red neuronal para un sistema como el diagnosticar enfermedades, que finalmente es un sistema que tiene que ver con la vida de los seres humanos, tendría yo que tener razones de peso para que el sistema me explicara por qué llegó a esas conclusiones. Eso no implica que vamos a tener sistemas que van a sustituir a los médicos. Finalmente se requiere un ser humano atrás que en el fondo decida, que tenga la responsabilidad, ¿no? Sobre un tratamiento que se le da a alguien, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Por ejemplo, en el ajedrez no pasa nada. Bueno, sí, si una red neuronal decide jugadas, bueno, pues que las decida, total, juega bien o juega mal. Pero si juega bien, sería interesante que nos dijera por qué las jugadas que elige son las óptimas, ¿no? Y podríamos entender mucho más de qué está pasando, ¿no? Bueno, y terminaría un poquito con lo que, bueno, todavía no. Demis Hassabis, presidente de DeepMind, comenta, puede pensarse de AlphaZero de esta manera. Tiene un espacio de búsqueda demasiado grande para usarse por la fuerza bruta, es decir, analizando cada una de las posibilidades en un tiempo establecido. Tiene pues recursos y tiempo limitados y tiene que encontrar la trayectoria correcta a través de este bosque de posibilidades. La mayoría de los caminos son terribles, pero un par de ellos son buenos. Tenemos entonces un proceso de búsqueda inteligente. Y eso es lo mismo que encuentras en muchos problemas de la ciencia, ¿no? Entonces, sí, tenemos esta explosión combinatoria muchas veces, pero a través de ciertos criterios, a través de ciertas heurísticas, decidimos, ¿no? Y por eso podemos jugar al ajedrez. No podemos analizar los millones de jugadas que se van creando en las variantes, pero podemos hacer una búsqueda heurística, una búsqueda inteligente, ¿no? A través de reglas ya establecidas que nos permiten encontrar las jugadas, ¿no? Pero lo importante de todo esto ya lo había bosquejado Klaus Shannon desde su artículo, en donde indica que el problema de construir un programa que pueda jugar al ajedrez no es de importancia práctica. La pregunta tiene un interés teórico y se espera que la solución de este problema y otros de naturaleza similar tengan este gran significado. Shannon habla de máquinas que puedan manejar el ruteo de llamadas en los centros de telefonía, que hoy desde luego se hace de forma automática, ¿no? Y que se basen en circunstancias individuales y no en patrones fijos, por ejemplo, ¿no? Y de hecho es un enfoque que debemos reconocer es visionario. Piensa en máquinas capaces de componer melodías o hacer deducciones de lógica e incluso máquinas que puedan hacer cálculos matemáticos de forma simbólica. Cuestión que hoy en día resuelven programas como matemática, ¿no? Es decir, Shannon era un visionario en el sentido que había visto el ajedrez como una cámara de pruebas para tratar de entender otros problemas y otros fenómenos que se pueden ser atacados a través de ciertos algoritmos, ¿no? Como los que hay en el paralelismo, ¿no? Shannon pensaba en programas que hicieran cálculos matemáticos en forma simbólica, ¿no? Que hicieran, por ejemplo, cálculo diferencial integral, cosa que hoy en día matemática puede hacer, ¿no? DeepMind, de hecho, va mucho más allá con AlphaZero. Su último artículo no solo habla de programas que juegan al ajedrez como un super gran maestro, sino que también ataca otros juegos de suma cero e información perfecta como el Go y el Shogi. Y lo que al final del día nos quieren decir los investigadores de DeepMind es que tienen un algoritmo genérico para resolver una serie de juegos sin importar siquiera cómo se llamen. Basten reglas fijas e inmutables
para que el poder de las redes neuronales pueda hallar las mejores estrategias y al menos, si no son las mejores, las más aceptables en una serie de posiciones complejas. No podemos garantizar que tengamos un sistema que encuentre siempre la mejor estrategia, ¿no? Pero sí que encuentre estrategias aceptables en posiciones complejas, ¿no? El mundo es muy complicado y muchas veces no tenemos la solución más adecuada. Tenemos soluciones aceptables y eso es lo que intentamos, ¿no? Muchas veces no sabemos cuál es la mejor solución, ¿no? Bueno, si esto se puede hacer, que de hecho se está haciendo, esto puede dar nueva luz a algunos de los problemas que se plantean en la teoría de juegos, que básicamente es una teoría del conflicto entre partes. Es decir, nosotros jugamos juegos. Cuando compramos algo y vendemos algo, estamos jugando un juego, ¿no? Donde alguien nos quiere vender lo más caro posible y nosotros queremos comprar lo más barato posible, ¿no? Esto es un juego. Y al final de cuentas se llega a un equilibrio en donde uno compra porque el precio nos parece justo y el otro vende porque el precio le parece lo suficientemente aceptable para tener una ganancia que sea beneficiosa, ¿no? Y que no sea tampoco abusiva, ¿no? Porque si es abusiva, normalmente la gente no compra si se nota un abuso, ¿no? Si, por ejemplo, quiero comprar, voy a decir, un gansito, ¿no? No sé cuánto cuesta un gansito, 10 pesos, debe costar por ahí. Si cuesta 10 pesos, pues si me lo venden en 50, pues a lo mejor digo, no voy a comprar un gansito en 50 pesos, ¿no? Entonces, obviamente la empresa que los hace, que es Marinela, que por cierto se llama la hija del dueño de Bimbo, que Marinela es subsidiaria de Bimbo, bueno, si eso no viene al caso, pero bueno, el caso es que si la misma empresa sabe que no puede vender un gansito a 50 pesos, ¿no? Pues no se le van a echar a perder, ¿no? Bueno, la historia de la teoría de juegos es muy importante por eso, porque es una descripción de la teoría del conflicto, ¿no? Si ustedes lo ven y lo analizan en términos generales, eh, por ejemplo, si yo me levanto y estoy de malas y no doy los buenos días, es un protocolo normalmente el dar los buenos días, ¿no? Que a lo mejor es una fórmula ya establecida, que a lo mejor ni creemos, pero es un protocolo de amabilidad, ¿no? Saludamos a alguien y decimos buenos días, ¿no? No decimos, ¿qué te pasa? Digo, eso suena violento y agresivo y lo más probable es que sea una mala idea para empezar una relación en una mañana, ¿no? Y al final de cuentas estamos hablando de que que en toda discusión es un conflicto, ¿no? Y un conflicto entre las partes, ¿no? Y estos conflictos los estudió John von Neumann hace unos 70 años a través de lo que se llama hoy en día la teoría de juegos, ¿no? En esta teoría de juegos se buscan las estrategias que dan ventaja a uno de los jugadores. Les pongo un ejemplo que no sé si ya lo puse aquí, pero va de nuevo. Imagínense que ustedes tienen un pastel y quieren cortarlo. Están con una persona y quieren cortar el pastel de tal manera que la distribución del pastel sea igualmente pareja para ustedes o para el otro. Entonces hay que cortarlo a la mitad. La pregunta es, ¿qué conviene más? ¿Ser el que corte el pastel o ser el que elija la mitad que quiera, ¿no? Yo corto un pastel a la mitad y el otro elige qué mitad quiere, o bien el otro corta el pastel y yo decido qué mitad quiero. ¿Cuál creen que sea la mejor solución? ¿Quién me dice? Si me lo quieren decir por el micrófono o en los comentarios en el chat, ¿cuál es la mejor opción? ¿Nadie se le ocurre? ¿Usar el cuchillo y ustedes cortar? O bien, la otra opción es que yo elija o yo corto o yo elijo la mitad después del corte. El que corta tiene la ventaja, dices tú, Enrique. Tú dices que Alex dice que, pues yo creo que te equivocas, Enrique, porque fíjate, yo creo que elegir la mitad es más ventajoso. Y la razón es la siguiente: si tú cortas, tienes que cortar exactamente la mitad para no tener desventaja. Y el que elige, si cortas mal, el que elige te puede sacar ventaja.
¿no? Sí se entiende que en este caso, en este conflicto, ¿no? El cortar es menos conveniente que el elegir la mitad en un momento dado, ¿no? Ese es un juego muy trivial, ¿no? Exacto, depende de qué lado quedó la presa, exacto. Eso estuvo bueno, Alex, ¿no? Entonces, bueno, pues la teoría del conflicto trata de resolver ese problema. El ajedrez es un conflicto, ¿no? Todos los juegos son un conflicto al final de cuentas, ¿no? El esfuerzo de AlphaZero finalmente puede ayudar a develar algunas problemáticas que existen en la teoría de conflictos, ¿no? Por cierto, hay un libro muy interesante. Déjenme ver si aquí se los puedo mostrar. Les puedo mandar copia en EPUB de ese libro. Aquí está, déjenme ver si se los puedo mostrar. Open with. A ver. A ver, déjenme ver. Aquí lo voy a poner a ver si se los puedo mostrar. Bueno, este juego se escribió en el 2019. Profe, una pregunta. Fíjate que no vemos tu cámara. A ver, mi cámara. No. Qué raro, porque se supone que estoy, qué raro. A ver. O sea, vemos tu nombre ahí. Se quita tu nombre, o sea, está oscuro. Qué raro. A ver. Bueno, too late. Porque ya estamos acabando la clase, ya ni modo. ¿No? No Sí. me fijé, no me di cuenta. Qué raro. ¿No? Qué raro. Pero a ver, vamos a ver si puedo compartir pantalla, ¿no? Ok. Sí. Sí. Sí Este vemos. libro se llama Game Change. Salió en el 2019 y es todo el trabajo que se hizo el análisis del trabajo de AlphaZero y está analizado por Matthew Sattler y Natasha Regan. Natasha Regan es una maestra FIDE, me parece femenil. Matthew Sattler, gran maestro, es uno de los jugadores más fuertes de Inglaterra y analiza las partidas, analiza cómo juega AlphaZero. Es un gran libro y está aquí completo, ¿no? Tuvieron la ayuda de la gente de DeepMind para, para hacer este trabajo. Introduce los temas que usa AlphaZero, la movilidad, la actividad, en fin. Es muy de ajedrez, ¿no? Este libro, pero es muy buen libro. La verdad fue, creo que el libro del año en el 2019 y vale la pena tenerlo. También se los mando para que lo puedan tener y revisar, ¿no? Sí vale la pena, ¿eh? Es un libro que vale mucho la pena. Bueno, perdón que no me haya visto en la cámara, pero no sabía que no se estaba viendo nada, ¿no? Entonces, a ver, déjenme ver. Qué raro que no me deja ver. Bueno, voy a hacer un intento. Denme un segundo, a ver si puedo corregir este problema. Este video. Al principio me veía o nunca. Quítale la cinta negra a la cámara. Oh, Alex, no trae cinta negra. Bueno, ok. Estuvo bueno eso. Ok, bueno, dudas, comentarios. Es el momento porque ya nos vamos en 10 minutos a más tardar. ¿Todo bien? Les voy a mandar entonces el libro. Dos dudas. A ver, Alex, cuéntame. Te leo. Les voy a mandar el libro en algún momento usa random el AlphaZero. Sí, al principio utiliza aleatoriamente jugadas. Lo que no sé, y esta es una buena discusión que se ve en otro tipo de temas, pero en cómputo, pero uno de los problemas es que las funciones random son pseudo random, ¿no? Y no sé si DeepMind tenga en su programa de AlphaZero una manera de hacer pseudo random o si hace un random normal, ¿no?
Si es un random real, necesita un dispositivo que genere un número al azar, que verdaderamente sea al azar, ¿no? Hay electrónica para hacer eso, ¿no? Y de hecho se venden algunos chips que se pueden conectar a la PC de manera que entreguen un número que es al azar, ¿no? Y el algoritmo para jugar lo que hace es que AlphaZero lo que hace es que trata de hacer un análisis estadístico de las mejores posiciones jugando 800 posiciones diferentes en cada rama y subrama, ¿sí? De tal manera que así elige a través de estadística, ¿no? Encuentra cuántas veces gana, cuántas veces pierde, cuántas veces empata, y de ahí va acomodando los pesos para decir, está bien, o no está bien. Desde luego, lo que tú dices tiene razón. Si no es random, al jugar contra sí mismo sería siempre el mismo juego. No. Tiene un sistema random seguro. Lo que no sé es si es pseudo random, es decir, es una función, ¿no? Matemática que genera números pseudo aleatorios a través de una semilla, o bien es un sistema al azar totalmente, ¿no? Sugiero que busques cómo se hace un sistema pseudo random, ¿no? Si entras a... Déjame decirte que es si entras a Rosetta Code, ¿sí? Creo que en Rosetta Code hay algunas funciones. Rosetta Code es un lugar donde se ponen un montón de códigos en diferentes lenguajes que hacen diferentes cosas, ¿no? Y random numbers, ok, aquí está. Bueno, entonces lo que se puede hacer es por ejemplo, ¿en qué quieres un sistema de algoritmo pseudo random, ¿no? Aquí viene diferentes funciones para hacer eso, ¿no? Y vienen, bueno, déjenme decirles nada más para que se den una idea. En Rosetta Code tenemos en NAD, en Algol, en AutoHotkey, en Avail, en AWK, en Basic, en C, en C Sharp, en C++, en Clojure, en Lisp, esto es así, a ver, sí, así está. En esto, dejen que les pongo el enlace. Sí, exactamente, sistemas determinísticos no pueden dar random reales, pero les digo, sí, yo sé que hay, lo voy a buscar, real random. Hay un sistema incluso que se llama True Random Number Service, random.org, que pero que permite sacar números al azar, ¿no? ¿Por qué hace esto? No, es que me está diciendo que... A ver, nada más un segundo porque quiero entrar y no me deja. Bueno, hay en algunos lados herramientas para hacer esto, ¿no? Pero yo sé que hay dispositivos que hacen eso, ¿no? A ver, una búsqueda más. Hay una cosa que se llama Quantis, que es para generar números al azar, ¿no? Pero no sé si es hardware, es hardware. Ok, aquí está. Exactamente. Rosetta Code, bueno, Enrique Mesa. Exacto, ok. Sí, yo tengo este. Ok, gracias, Enrique. Bueno, pues ese es el sistema
al azar. Seguro que AlphaZero necesita un sistema aleatorio, ¿no? Si no, siempre sería lo mismo, ¿no? Pero bueno, les mando entonces el enlace, no sé de qué tamaño es el archivo de EPUB, pero bueno, les mando el libro y les mando también lo que vimos hoy en la clase, ¿no? Y Jessica al rato me manda la grabación para, ya para tener todo eso listo, ¿no? Entonces ya la clase estaría, si no hay ninguna otra duda, yo me quedo de todo lo que vimos hoy, con lo que dijo, con lo que dijo Alex Gómez, ¿no? Yo elijo dependiendo de qué lado queda la fresa, ¿no? Eso sí, me cayó de variedad. Pero bueno, muchas gracias. ¿Algún otro comentario antes de irnos? Enrique, hoy prometo revisar tu trabajo, ¿eh? He estado Está con mil bien. cosas, pero prometo revisarlo. El de Enrique está interesante. ¿Cómo? El de la tarea de Enrique está buena. Sí, 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 sí. la estuve revisando, sí, sí, está bien. Sí, bueno, sí, sí, lo quiero ver. Creo que hasta mandó un par de videos, ¿no? Sí, 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 lo quiero ver, lo quiero ver. Bueno, nos vemos el viernes y que esperemos que terminemos con lo que tenemos que terminar. Si no, vamos a despertar a Jessica el lunes para que nos dé acceso, ¿sale? sí. Gracias, Enrique, gracias, Alex, gracias. ¿Quién más está por acá? Jovan. Bueno, nomás llegaron 3. No, no, sí, 3, nada más llegaron 3. Bueno, ahí está la clase. Nos vemos, gracias. Nos vemos el viernes. Gracias, Jessica. Me Sale, mandas la clase, ¿no? sí, cuídense. Cool. Sale, bueno, buen día. ¿Les Bye. mandas el artículo? Te lo mandé. Ya se lo mandé. Ya se Ah, los mandé. gracias. Órale, bye. Cuídense, bye.